Bueno, pasaremos con este siguiente ejercicio que nos dice calcula el voltaje de salida. Como pueden ver acá, por si acaso, si es que no se entiende muy bien, acá hay un amplificador, acá también hay un amplificador y acá también hay un amplificador. Lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos el voltaje de salida con esos voltajes de entrada. Vamos a hacer el análisis del circuito, ¿no? Para antes lo que tienen que hacer es hacer, calcularse en este caso ponerse los nodos. Por ejemplo, este va a ser, voy a colocar como nodo B1. Luego, aquí tenemos otro nodo. Bueno, en este caso tiene su voltaje, entonces no hay necesidad. Voy a calcular, este va a ser un nodo B2. Este va a ser mi nodo B3. Este va a ser mi nodo B4. Y ya tenés el nombre, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos el circuito, en este caso con sus respectivos nombres, para ya realizar el análisis, ¿no? Entonces, como les digo, siempre para este tipo de análisis utilizamos ley de nodos, ¿no? Análisis de nodos en este caso. Ahora, ¿cómo hacemos este análisis de nodos? Es bien sencillo, simplemente, bueno, para que sea más sencillo el análisis, vamos a poner, esto va a ser el voltaje de entrada B de 1 y esto va a ser mi voltaje de entrada B de 2. Y con eso ya sería un poco más fácil hacer las ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es analizar las corrientes, ¿no? Entonces, tal y como les he dicho anteriormente, vamos a analizar esta corriente de acá. Esta vamos a poner la corriente I1. Esta corriente I1 va a ser igual a esta corriente I2, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ecuación y uno tiene que ser igual a I2. ¿Por qué? Ya les dije igual, son iguales porque aquí igual está yendo a tierra este nodo A. Ya. Aparte de eso, tengo que mi voltaje B1 va a ser igual a 0, ¿no? Porque les dije que este voltaje B1 se refleja acá, B1, y esto está yendo a tierra, entonces son los mismos voltajes, ¿ya? Entonces son 0, ¿no? Aparte otra cosa más, ya, otra cosa bien sencilla acá. A esto se le conoce como circuito, en este caso un amplificador buffer. Normalmente estos buffers son como el seguidor emisor o como colector común. ¿Qué tenía en común el colector común? Que la ganancia de voltaje es igual a 1. Entonces, no solamente que hace, existe una ganancia de corriente, ¿no? Hay una ganancia de corriente que es muy alta, ¿ya? Que amplifica la ganancia de corriente. Entonces, para eso sirve justamente estos buffers, ¿ya? Para que te exista una ganancia de corriente, ¿no? Para darle potencia más que todo a la señal, nada más es, ¿sí? Es un acople. ¿Para qué nos ayuda? No nos ayuda mucho, solamente lo que va a pasar es lo siguiente, que el voltaje B2 va a ser directamente igual al voltaje BDI 2, ¿ya? Porque simplemente, por si acaso aquí, ¿qué pasa? El voltaje de acá es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos análisis de voltaje de este punto con este punto, simplemente sumamos, ¿no? El voltaje B de I más el voltaje B, que va a ser igual a 0, tiene que ser igual al voltaje B2, ¿no? Para simplemente análisis de voltajes. Entonces, por eso también se hace 0, ¿ya? O bueno, por eso es igual, perdón. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ya, esta corriente I2 va a pasar acá. Vamos a tener la corriente I2 y aquí va a pasar una corriente I2 igual. A ver, lo vamos a poner de otro color para diferenciar un poco ya que estamos haciendo la siguiente etapa. Entonces lo vamos a colocar de un color verde oscuro. Bueno, sí, verde oscuro lo pondré. Ya. Entonces, aquí va a seguir siendo la corriente I2. Y aquí va a estar yendo la corriente, en este caso I. Bueno, aquí vamos a poner la corriente I3. Vamos a poner un nuevo nombre. Esas corrientes I2 y I3 que va a pasar se van a sumar y va a quedar una corriente I4, como pueden ver acá. Y el voltaje de BD4 es igual a 0. Entonces, de la misma manera que hace ratos, que voy a decir, que en este caso la corriente I4 va a ser igual a ¿qué? A la corriente, la suma de la corriente I2 más la corriente I
3. Ya, entonces, ya tengo entonces ahí una relación, y aparte de eso también sé que el voltaje B4, ¿no? El voltaje B4 igual está yendo a tierra. Si se puede dar cuenta que el voltaje va a ser el mismo B4 y eso está yendo a tierra, entonces el voltaje B4 es igual a 0. Entonces hasta ahí ya tengo otra igualación. Entonces ya tenemos todas esas ecuaciones, simplemente ya es reemplazarlo, ¿no? Vamos a pasar entonces con las ecuaciones I1 y I2, ¿ya? A ver, le pondremos nombres mejor para trabajar más fácil. Estas solo son condiciones, así que no me interesan mucho. Igual es esto una condición de trabajo que al final nomás se reemplaza. Y como pueden ver, estoy haciendo por tramos. Entonces, esta va a ser mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. Ya, entonces en 1 voy a trabajar. En la ecuación número 1, ¿qué voy a decir? En la ecuación número 1 simplemente hago el análisis. Voy a decir que el voltaje de entrada B de I1 menos el voltaje B de 1, esto dividido entre la resistencia. Ya, le pondré nombres a mis resistencias, igual para que sea más fácil el análisis. Vamos a poner con un color amarillo. Esta va a ser mi resistencia R1, esta va a ser mi resistencia R2, esta va a ser mi resistencia R3, R4 y R5. Bueno, por último R6. Ya, entonces esto va a ser dividido entre R1, tiene que ser igual a la otra corriente que va a ser el voltaje B de 1 menos el voltaje B de 3. Todo esto dividido entre la resistencia, en este caso R3, ¿no? Luego de eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tengo esa ecuación, lo que voy a proceder es a reemplazar las condiciones. Las condiciones, ¿cuáles son? Que voltaje B de 1 es igual a 0, B de 1 es igual a 0, y que más que B de 2 es igual a... bueno, eso no es necesario ahora, ¿no? En esta ecuación. En la ecuación número 2 sí se va a aplicar. Con eso ya tengo la relación que quiero hallar. En este caso, si se dan cuenta, yo quiero hallar B de 3, ¿no? Porque es la única variable. Entonces B de 3 va a ser igual a ¿qué? Va a ser R3 multiplicado, dividido entre R1 y todo esto multiplicado por menos el voltaje de entrada, ¿no? Si lo hago directo, B de 1. Ya tengo voltaje B de 3, ahora trabajaremos en la ecuación, la siguiente ecuación. Entonces voy a decir acá, en la ecuación en este caso, en 2. En la ecuación 2 de la misma manera hago el análisis y reemplazo. La corriente I4 es igual a ¿qué? La corriente I4 va a ser igual al voltaje B4 menos el voltaje B0. Entonces voy a poner eso. Voy a tener mi voltaje B4 menos el voltaje B de 0. Y todo eso dividido entre ¿qué? Entre la resistencia R6. Esto tiene que ser igual a la suma de las corrientes. La corriente I2, donde tenemos que es B de 3 menos B de 4. B de 3 menos B de 4. Dividido entre la resistencia R4. Y esto sumado más la otra corriente que está yendo igual en la misma dirección, por eso están sumando las corrientes, que va a ser B de 2 menos B de 4. Y esto dividido entre la resistencia, en este caso R5. Me estoy olvidando algo muy importante, tienes razón, es esto. ¿Cómo me he olvidado eso? Ya. Entonces aquí me estoy viendo esa corriente, ¿no? Esta es la corriente I2, I3, ya bueno, ya como hay esas corrientes, esta que sea la corriente I5 directamente. Entonces la ecuación 1 no está mal, ¿no? La ecuación 1 no está mal. ¿Por qué? Porque igual hay una corriente que está aportando eso, ¿no? Ya, entonces la corriente va a ser I2 más I5. Listo.
Es todo. Vamos a corregir entonces eso, justamente. Entonces va a ser mi ecuación número. Bueno, es la ecuación 1, ¿no? Bueno, no está tan difícil corregirlo. Lo único que voy a hacer acá es eliminar esta parte y vamos a sumarle esa corriente que falta, que sería más el voltaje BDI2 menos el voltaje, en este caso BD1. Ah, bueno, sería sumar al otro lado, ¿no? A ver, un momento. Lo haremos bien. Entonces lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? El resultado en este caso es BD1 menos BD3. Este sería el resultado, ¿no? Lo voy a llevar más acá. Y ahora sí. Más, ahora sí, va a ser la corriente BDI2 menos BD1, todo esto dividido entre la resistencia R2. Y esto ahora sí va a ser igual así. Bien, entonces ahí igual vamos a eliminar y vamos a ver qué me estaría quedando. Aquí vamos a eliminar simplemente el voltaje BD1 igual a 0. Y me va a quedar casi de la forma similar, donde tengo que hallar BD3, que es la única variable. Entonces voy a tener que mi BD3 va a ser igual a la resistencia R3 multiplicado por el voltaje BDI1 sobre la resistencia R1 más, todo es negativo obviamente, ¿no? Más el voltaje BDI2 dividido entre la resistencia R2. Ya lo tenemos. Bueno, continuaremos entonces. Aquí estábamos hallando esta parte y de la misma manera, si se dan de cuenta, aquí vamos a ver qué se puede eliminar y qué no. Por ejemplo, en ese circuito, si hacemos un análisis, se puede ver que no están, en este caso las corrientes no están polarizadas, por lo tanto va a existir un desfase de corriente, ¿no? ¿Por cómo no me doy cuenta? Porque justamente todas las resistencias que están, bueno, todos los voltajes positivos están yendo directamente a tierra y no hay una resistencia de compensación que elimine justamente la corriente, ¿no? Entonces, por eso podemos determinar que no hay una compensación de corriente, por lo tanto va a haber un offset de corriente. A ver, veamos entonces qué era BD4, ahora sí la condición, ¿no? BD4 es igual a 0, igual aquí BD4 es igual a 0. ¿Y qué tenemos que determinar acá? El voltaje de salida, ¿no? Ah, bueno, aquí también es igual BD0, BD4 es igual a 0. Entonces de acá yo voy a determinar el voltaje de salida, que va a ser igual el negativo de la resistencia R6. Y de la misma manera, ¿no? R6 va a ser multiplicado por BD3 sobre la resistencia R4 más BD2 sobre la resistencia R5. Antes de que continuemos esa parte, estaba olvidando R2, en este caso BD2 es igual a BDI, ¿no? Entonces voy a poner esto, BDI2. Entonces eso igual lo voy a corregir. Y vamos a poner BDI2. Ahora ya tenemos dos ecuaciones nuevas que, bueno, siguen siendo las mismas ecuaciones, solo cambiados, pero ya. Que sea un asterisco, entonces esta, y esta que sea 2 asterisco, solamente porque se han reemplazado datos. Entonces voy a decir 1 en 2, ¿no? Reemplazando la ecuación 1 en 2, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el voltaje de salida, lo que queremos hallar es igual a ¿qué? A menos la resistencia R6 multiplicado por el voltaje BD3, que va a ser menos la resistencia R3 sobre la resistencia R4. Y todo esto multiplicado por el voltaje BDI1 sobre la resistencia R1 más BDI2 sobre la resistencia R2. Y esto en este caso más BDI2 sobre la resistencia R5.
Ahora si hacemos un poquito de análisis, bueno, más análisis, un poquito de diseño para reducir, voy a sumar esto, voy a tener R6 multiplicado por R3 dividido entre R4 y esto multiplicado por, bueno, no solamente R4, ¿no? R3, esto va a ser R4 y R1 abajo, R4 y R1 multiplicado por BDI. Esto va a estar restado menos, lo vamos a poner así, BDI 2, igual voy a BDI 1 es esto, ¿no? Voy a factorizar y voy a tener aquí, en este caso, R6 menos R5, R6 sobre R5, y esto va a ser menos porque voy a factorizar y voy a tener R6 sobre R2 multiplicado por R3 sobre R4. Entonces ya tendríamos ahí el resultado de voltaje de salida, ¿no? Sí. Entonces, eso sería el procedimiento para trabajar justamente estos circuitos con transistores, no, perdón, con amplificadores operacionales, ¿no? De cómo se resuelve. Sí, eso sería todo entonces para la resolución de este ejercicio, donde hemos reducido un poquito nada más el procedimiento, ¿no? Es bastante corto. Bueno, con esto habremos terminado este ejercicio de amplificadores operacionales.